Amigos, todos lo hemos sentido. Esa punzada fría en el estómago, esa aceleración del pulso. El miedo. Vivimos en una era donde el miedo se ha convertido casi en una epidemia. Miedo al futuro, miedo a fallar, miedo al rechazo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente el miedo? No me refiero a la definición psicológica, sino a su origen espiritual. Hoy, te invito a un viaje de regreso al principio, a la página 3 de la Biblia. Vamos a desentrañar la historia de Adán, Eva y cómo el miedo, esa sensación tan desagradable provocada por la percepción de peligro, real o imaginario, se coló por primera vez en la experiencia humana. Y lo más impactante es que descubriremos que el miedo no es una característica de Dios, sino el síntoma de que hemos perdido algo mucho más valioso, su gloria. ¿Dónde nació el miedo? La Biblia es clara al describir el momento exacto en el que esta emoción entra en escena. Nos lo cuenta el libro de Génesis, capítulo 3. Cuando Dios llama a Adán en el jardín, Adán responde con una frase que resonaría por toda la historia de la humanidad. He oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Génesis 3:10. Fíjate en esto, detente un momento. De la propia boca de Dios salen dos preguntas que son el corazón de nuestro problema. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te dije que no comieras? Aquí está la clave. Dios mismo confirma, Él no le hizo ver a Adán que estaba desnudo. La vergüenza y el miedo no vinieron de la presencia de Dios, sino de un cambio interno en el hombre. La desnudez no era un problema físico, era una revelación de su alma. El verdadero problema no fue comer del fruto. El problema fue la desobediencia, que la Biblia llama como pecado. Pero ¿por qué desobedecieron si lo tenían todo? Aquí se esconde el señuelo de la serpiente. El día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. La tentación no fue la fruta. Fue la promesa de independencia, fue la falsa promesa de ser su propio Dios, de definir su propia verdad. Querían una vida sin la necesidad de depender del Creador. Piensa en esto. Adán y Eva, en ese estado de perfecta comunión, gozaban de la gloria de Dios. La tradición judía y muchos teólogos sugieren que antes de la caída, Adán y Eva no necesitaban ropa porque estaban envueltos en una luz gloriosa, un manto de la presencia de Dios que era su verdadera vestidura. Al desobedecer, al intentar ser como dioses, esa gloria se retiró, esa luz se apagó. ¿Y qué vino después? El miedo y la desnudez. ¿Qué significa esa desnudez para nosotros hoy? La desnudez es vulnerabilidad. Es quedar al descubierto no por falta de alguna tela, sino por la falta de la cobertura de Dios. ¿De qué nos sirve la ropa que llevamos si por dentro nos sentimos expuestos? Hoy, cuando tomamos el camino de la desobediencia o la autosuficiencia, estamos haciendo exactamente lo mismo que Adán. Estamos perdiendo nuestra cobertura, nuestra gloria, y nos sentimos desnudos ante el mundo y ante nosotros mismos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy para sentirnos con miedo y desnudos? Adán y Eva perdieron esa gloria de Dios, esa maravillosa presencia que significa honor, alabanza, esplendor y cobertura. La perdieron por el miedo y la desobediencia. Pero aquí viene el mensaje esperanzado, la reflexión que te quiero dejar hoy. La Biblia no termina en el Edén. La promesa de Dios es que esa gloria que fue perdida por un hombre ha sido restaurada por otro hombre, Jesús de Nazaret. La unción, que es el poder de Dios, está despertando en esta generación un hambre y una sed por volver a vivir en la presencia de Dios. El miedo nos paraliza, pero la gloria nos da poder. El miedo te pregunta, ¿dónde te vas a esconder? La gloria de Dios te pregunta, ¿dónde está tu corazón? Si hoy sientes miedo, si te sientes expuesto vulnerable, recuerda que la respuesta no es esconderte, ni coser hojas de higuera. La respuesta es clamar y buscar esa gloria que te vuelve a vestir. Es regresar al lugar de la obediencia y la dependencia, porque cuando su gloria se manifiesta en tu vida, no hay espacio para la vergüenza, no hay espacio para el temor, hay solo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Deja que tu búsqueda por la gloria sea más grande que tu miedo al mañana.
Si esta enseñanza resonó en tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla. Y dime en los comentarios, ¿qué paso vas a dar hoy para recuperar tu cobertura de la gloria de Dios? Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga.